Muy buenos días a la querida audiencia que el día de hoy, lunes 3 de febrero del año Sacrosanto 2025, es un día de descanso aquí en México, pero nosotros estamos trabajando. Y estamos trabajando porque hay una situación que pues evidentemente nos afecta no solamente a los mexicanos, sino también a todo Norteamérica y me temo decir que a muchas otras partes del mundo. Me refiero a las decisiones que ha tomado el presidente Trump a través de sus órdenes ejecutivas. El día de hoy le doy la bienvenida, como siempre, a una buena amiga de Tona y personal también. Me refiero a Nancy Canyura. Te doy la bienvenida. Eres una amable estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Raúl. Bueno, pues vamos a darle, Nancy. Mira, eh, dentro del contexto de lo que firmó como orden ejecutiva el presidente Trump para imponer los aranceles tanto a México como a Canadá, pero concretamente en el caso de nuestra nación, él se refiere, más bien, él trata de acreditar, trata de argumentar, de apoyarse el por qué toma esta medida, diciendo que el gobierno mexicano no ha hecho su trabajo, su labor para detener el tráfico de drogas, el tráfico de fentanilo, las actividades ilícitas del crimen organizado y por lo tanto, pues es un atentado a la seguridad nacional de Estados Unidos. Este es su argumento principal. Y la audiencia, si quiere tener un poco más de información, pueden entrar a Detona o a la plataforma del gobierno americano o del gobierno mexicano, donde viene el texto completo de lo que yo acabo de resumir en unas cuantas palabras. Pero ese es el concepto. Y yo quisiera saber, conocer de Nancy su opinión sobre este argumento en el cual Trump fundamenta su decisión para imponer los aranceles. Te escuchamos, Nancy. Muchas gracias. Pues sí, es una situación de una tensión y de una presión económica que está imponiendo el presidente Trump a tanto a México como a Canadá y que pues es muy desafortunada y muy osada al hacerlo de esta forma, ya que es una acusación muy seria la que se hace. La presidenta se lo toma con esta situación también de que de asumirlo como una calumnia porque efectivamente es, es una situación que no debería ocurrir entre países que son socios y que, pues, como se dice, ¿no? Es peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero es más peligroso ser su amigo. Entonces, es un uso maniqueísta que se está haciendo de esta problemática que no solamente corresponde a México y que no existe ningún antecedente de un país que pueda resolver un problema de esta naturaleza por sí mismo. Al final de cuentas, el problema que se tiene con el fentanilo está en Estados Unidos. Ellos tienen un problema de consumo que es un drama humano el que se está viviendo, que es una situación que ha generado muchísimas muertes y que tiene que ser atendida por el gobierno de Estados Unidos de su lado de la frontera. También es cierto que hay una situación de crimen organizado transnacional, que sería esa la implicación que tendría el hecho del intercambio que existe constantemente entre los grupos delictivos de México con los de Estados Unidos. Sin embargo, para poder hacer frente a este tipo de expresiones es necesario el trabajo conjunto de los dos países. México no lo puede resolver por sí mismo porque al final la producción de drogas en México, la distribución, el trasiego, responde al mercado de Estados Unidos, responde a su consumo, responde también a la corrupción que existe allá porque no hay forma de que las drogas entren y que las drogas se distribuyan al interior de Estados Unidos sin que haya también autoridades coludidas. Y también hay que decir el papel que tienen las armerías, que son quienes están, pues ahora sí que armando a los grupos delictivos en México. La misma presidenta lo señaló citando
un estudio del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicado este mismo año, en donde señalaban que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México provienen de Estados Unidos. Entonces, es una hipocresía que ahora los aranceles se impongan con ese argumento, porque en primera, pues no, al final es una medida de presión, sin embargo, pues los aranceles al final buscan generar una protección sobre las industrias nacionales. En general, a mí me parece que es una presión, una tensión injusta y además, pues que tiene que ver más con una demagogia de hacer, de generar legitimidad al interior de su país, en Estados Unidos, para que Trump pueda jactarse de que ha cumplido con las amenazas que justamente ha estado haciendo desde hace años a México. Es una violación expresa al tratado comercial que se tiene entre las tres naciones y que además él mismo fue parte de la primera negociación de este tratado y que va a afectar a los tres países de distintas formas, pero a todos los va a afectar y sobre todo el que se afecta es el consumidor. Nancy, yo creo que todo esto que acabas de decir está perfectamente claro y de alguna forma lo hemos estado razonando, a lo mejor no con la puntualidad que tú lo haces, pero estoy seguro que con esta pregunta que te voy a hacer nos vas a dar una luz más precisa. Y es algo que yo he estado meditando al respecto y no le encuentro ni pies ni cabeza, te lo confieso. Espero que tú nos ayudes. Trump ya dijo, el gobierno mexicano está fallando porque no ha combatido eficientemente al crimen organizado, el tráfico de drogas, la exportación de fentanilo, todo este rollo que él trae, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, al momento que él impone los aranceles, Nancy, no hace ninguna referencia a cuándo se van a acabar los aranceles. Es decir, ¿hay alguna forma de medición por parte del gobierno americano para decir, ah, caray, ahora sí ya está bajándose en un 18% el tráfico ilegal de drogas y el fentanilo, o ya se reduzco las muertes en Estados Unidos por fentanilo en un 22%? No sé, estoy inventando cifras. O esto es totalmente subjetivo, esto queda en el aire, o sea, no veo racionalidad, en serio, no veo racionalidad en esta orden ejecutiva de Trump, porque para mí solamente es una expresión, es una amenaza elaborada con el hígado y no con la cabeza. Bueno, ya me estoy saliendo del tema. Concretamente, ¿hay alguna forma de medir todas estas violaciones o falta de función de políticas públicas por parte de México? No, no No. hay una, sobre todo expresamente no existe, no se ha mencionado en ningún lado ni se ha expresado en ninguna parte de de estas órdenes ejecutivas. Y además es cierto que la imposición sobre aranceles, cuando no se tiene un argumento económico, pues entonces es político y por lo tanto es arbitrario, queda expuesto a la negociación y a qué se puede acordar para poder ya sea revertir el evento o disminuir la cantidad, el porcentaje de los aranceles que se han impuesto. En este caso, eh, es que realmente no habría tampoco una medida para ello, porque se tendría que partir del hecho de que México es completamente responsable de las drogas que ingresan a Estados Unidos. Solamente así se podría generar una medición sobre en qué momento ya se nota, digamos, el trabajo que se está haciendo aquí. En ese mismo caso, la presidenta Y es también, totalmente falso también, porque las drogas efectivamente. llegan de muchas partes del mundo, ¿verdad? Claro, y además habría que asumir que las personas usuarias de drogas en Estados Unidos no van a terminar pagando el costo, porque lo único que ocurre cuando se recrudecen las regulaciones o que se generan
operativos o cualquier otra política para disminuir la disposición de drogas en el mercado, es que se encarecen las drogas. Ningún país, insisto, ha logrado acabar con las drogas de esa forma, porque entonces estaría pensando que solamente es un problema de tráfico, cuando en realidad es un problema también de salud pública, en donde se tiene que analizar y se tienen que generar condiciones para que las personas que son adictas puedan de alguna forma superar esa adicción o bien también reducir el consumo. También se cita constantemente, lo hizo la presidenta, pero en varios análisis también se cita como la crisis de opioides por la adicción a opioides sintéticos que se vive en Estados Unidos no viene necesariamente de el ingreso de esa droga al país de manera ilegal, sino a la política de salud que se tenía o que se mantiene todavía sobre el tratamiento del dolor, que es una cosa que, bueno, pues si nos podemos ir hasta términos filosóficos, ¿qué es ese, cómo se hace ese tratamiento por parte de pues el gobierno y las empresas en Estados Unidos? Ahora, pues sí, la verdad es que también es algo que generó un shock, que con todas sus letras de Casa Blanca haya salido un comunicado en donde se culpa al gobierno mexicano de tener vínculos con la delincuencia organizada, cuando también es conocido mundialmente que la crisis de opioides sintéticos se ha generado en Estados Unidos por el lobbying que se ha generado sobre la medicación de los estadounidenses con opioides sintéticos y que ha generado estas adicciones y que vemos estas crisis humanitarias en las calles de personas que ya no pueden ser funcionales por esta adicción y que tiene nombre y apellido, que tiene la cara de una farmacéutica y un medicamento que sigue vigente en Estados Unidos, que es el relacionado con el Oxycontin y una farmacéutica que mintió en sus ensayos diciendo que no generaba adicción y que ello conllevó a que hubiera más usuarios de este medicamento. Entonces, es nuevamente, una hipocresía, es una forma muy demagógica de tratar una problemática que es bastante seria al decir, si México tuviera la voluntad, porque incluso se ve de esta forma, ¿no? Se señala que no hay voluntad del gobierno mexicano para combatir las drogas, pues porque el gobierno mexicano está coludido con los grupos delictivos, que es una acusación tremenda para que la haga un estado contra otro. Si hubiese condiciones económicas y políticas más laxas en ese sentido, el gobierno mexicano tendría que responder con una contundencia diplomática sobre este tema, pero bueno, se entiende que dentro del contexto de negociación lo que se quiere es ir apagando el fuego y no generar otros. Entonces, es un tema pues sí, se puede decir de mucho populismo, de querer vender una imagen de protección del gobierno de Estados Unidos a la población estadounidense, cuando lo que está haciendo no solamente va a afectar a todos, sino que tampoco va a tener ningún impacto en lo que se supone que quieren resolver. Es necesario que se tome con seriedad, que se hable de las múltiples causas que están alrededor de las adicciones, de las muertes por el fentanilo y como tal del tráfico de drogas, abrir las discusiones a otras formas de resolución de estos conflictos y no solamente culpar a un país y además considerar que los aranceles son la mejor forma para generar cambios al respecto. Al final están orillando a los países, sobre todo a México y Canadá, a que tomen contramedidas porque al final la forma en que se está actuando incluso deja al primer ministro y en este caso a la presidenta de México muy mal parados con su propia población. No pueden ceder. Entonces están entre la espada y la pared y eso es algo que pues me parece muy extraño que no esté calculado por el gobierno de Estados Unidos porque efectivamente parecería que lo más importante es seguir exaltando el odio hacia lo extranjero, esa sensación de que ellos pueden solos con todo y que es más, si los dejaran en paz en el mundo, ellos tendrían toda la prosperidad garantizada. Nancy, resulta que de todos estos temas que tú has tocado muy interesantemente, hay dos que me llaman la atención. Tú hablabas de que el origen del consumo y la producción de los opoides,
Opoides, Opioides. Ujú. ¿cómo dices? Opioides Opioides, sintéticos. ok. Opioides su origen es en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, no hay en otra parte del mundo ese origen. Claro, ahorita ya se consume en todos lados y se produce en todas las, pero el origen es realmente en Estados Unidos. De esta forma, sí, porque em, existe una tendencia de eh, recetar analgésicos de muy fuertes para dolores crónicos. Y eso es una de las puertas a la adicción a este tipo de medicamentos. Por un dolor de espalda, uno puede comenzar con una medicina que es fuertemente adictiva y con ello acercarse hacia otras drogas. La adicción tiene también varias explicaciones, no solamente tiene que ver con una sustancia, sino también con una disposición que tenemos como personas a las adicciones. Cuando una persona tiene esa tendencia, se puede volver adicta a cualquier cosa, ¿no? Sí, A los claro. dulces, a un refresco, a el ejercicio. Cuando uno tiene esa tendencia, pues se generan estas conductas que se vuelven autodestructivas. Superando la barrera de lo individual a nivel público o a nivel política pública, también tenemos digamos, estrategias, programas, algunas disposiciones que se pueden ordenar para disminuir el efecto que tienen o las condiciones favorables que pudieran tener estas personas ya con una predisposición a la adicción a volverse adictas a sustancias controladas y no controladas. Ahí tenemos también el caso de las adicciones relacionadas con el alcohol, que son peligrosas, que cuestan vidas, que son muy lamentables y que en su momento Estados Unidos también quiso resolver con una prohibición, culpando Sí, nuevamente a la sustancia por sí misma y creyendo que al no tenerla a libre disposición, entonces se iba a terminar ese problema. Cuando se ha visto repetidamente que la situación no funciona así, es necesario generar las condiciones para que también haya personas o que haya un tratamiento de todos los otros elementos subyacentes que generan que una persona se vuelva adicta. Incluso las mismas condiciones de la sociedad y del mercado generan situaciones de estrés constante, de ansiedad, que también producen ese tipo de necesidad en las personas de evadir la realidad, que también hay que tomar en consideración el tema de salud mental relacionado con por qué las personas se vuelven adictas. En otros países, las adicciones, en general las adicciones están relacionadas con esa combinación de factores, ¿no? sí, Una personalidad tendiente a ello, una situación de tensión, de estrés o bien situaciones de insatisfacción con la vida y la falta de políticas públicas que reconozcan esto como un problema de salud y que además que tenga que ser atendido por el Estado. Se deja mucho libre albedrío, pero entonces luego vienen las prohibiciones. Em, y pues en general las adicciones se dan de esta manera, ¿no? Si nos vamos todavía más para atrás, tendríamos que identificar el primer uso de los opioides y cómo se han generado también otros mecanismos para provocar la adicción y con ello incluso verlo como una estrategia para debilitar a una nación, ¿no? Entonces, hay 20.000 estudios sobre cómo se da esta situación, historia también de cómo se han dado las drogas y cómo los gobiernos han buscado, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, ha buscado frenar esta situación imponiendo una guerra contra las drogas, que es algo que solamente ha afectado a México, porque a nosotros nos ha tocado poner los muertos mientras el consumo sigue allá y a pesar de que hay personas que han perdido la vida por el consumo de las sustancias, si somos muy estrictos se queda en el margen de ese libre albedrío y de esa falta de salud pública que existe. claro. Entonces, son bastantes los factores como para que solamente se determine que un país está teniendo la intención de envenenar a una sociedad y sobre todo un país como México, que no estamos en guerra, ¿no? Incluso hasta se pudiese acusar de alguna estrategia para poder diezmar a la población a través de las adicciones cuando existiera alguna tensión ideológica o bélica entre los países, pero pues este no es el caso.
Nancy, la historia nos ha demostrado, y tú de alguna forma ya lo dijiste, pero quisiera yo que lo ampliaras. La historia nos ha demostrado que entre más vigilancia, entre más se combata la producción, la distribución, el consumo, el lavado de dinero, en el tráfico de drogas y en la actividad del crimen organizado, el crimen organizado se fortalece más porque está acostumbrado a vivir en la clandestinidad y bajo presión. Entonces, yo tengo la impresión que estas medidas, lejos de atenuar o de reducir el problema, lo van a incrementar. ¿Es una percepción correcta o tú qué opinas? Claro, la delincuencia organizada ha crecido siempre al margen de la ley y sobre todo tiene las armas, tiene los recursos también para cooptar a gente que está dentro de los gobiernos. Entonces, y así lo ha hecho, así ha funcionado. Incluso el propio gobierno de Estados Unidos, dentro de su hipocresía, ha fomentado que haya este tipo de conductas y sobre todo del tráfico de drogas para sus propios intereses en su momento en Sudamérica y Centroamérica. Entonces, sí, la clandestinidad o el que existan medidas cada vez más fuertes y más contundentes, si no va acompañado de un reconocimiento de las otras causas que están alrededor de la Sí. problemática relacionada con las drogas, se vuelven simplemente en un reto más para los grupos criminales, para volverse más creativos y para poder desempeñar sus actividades de una forma más Más eficiente. creativos y más efectivos. Claro, aquí también nosotros somos testigos de cómo la delincuencia organizada se ha diversificado para garantizar que van a tener ganancias en todo aspecto, incursionando incluso en situaciones legales que le permitan acceder a formas de lavado de dinero. Entonces, no es que solamente en México tengamos los delincuentes más efectivos, ocurre en todos lados, pero pues aquí lo vemos muy también alimentado porque el mercado que nos proporciona Estados Unidos es muy rico. Entonces, tenemos la posición geográfica estratégica, tenemos al mercado cruzando la frontera y pues tenemos un consumo muy al alza en aquel país. Entonces, pues están todas las condiciones para que la delincuencia organizada florezca, por no decir que también en México tenemos bastantes deficiencias en materia del combate y sobre todo de la presencia del Estado para generar las condiciones de Estado de Derecho que nos llevan a que todo esto pues esté en su punto álgido, como lo hemos estado viendo en los últimos, pues ya llevamos bastantes años en esta problemática y a pesar de que existe un combate expreso a la delincuencia organizada, sobre todo en lo que vemos como narcotráfico, pues no vemos que se disminuya, porque ellos sí tienen todas las condiciones para diversificarse y para mejorar sus estrategias mientras que, por ejemplo, México solo no puede. Estados Unidos tiene que atender el tema de consumo interno porque si no lo hace también, pues en México podemos culpar en parte de que la delincuencia crece bastante, pues porque hay un buen mercado que lo recibe. Y también decir la parte de la necesidad de que haya esta cooperación, porque son dos países que se encuentran en crisis por las drogas. De nuestro lado por la violencia que generan los grupos delictivos y de su lado por el consumo. Si tenemos esa oportunidad de trabajar en conjunto sin estas actitudes de sometimiento y de violación a la soberanía, porque es que claramente eso lo es tendríamos mejores resultados. Entonces, pues más bien parecería que es un pretexto y ni siquiera muy bien desarrollado o muy bien argumentado para poder generar esta demagogia sobre que el problema que tiene Estados Unidos en su economía, en su sociedad, en sus sistemas internos de salud, empleo y todo ello son culpa de los mexicanos, cuando en realidad tienen que ver con muchísimas cosas más. Nancy, ¿qué, qué, qué opinas? ¿Qué perspectiva tienes tú de cómo y cuándo se va a no digo que se vaya a resolver,
¿Cuándo crees tú que va a empezar a bajar esta presión? O cómo crees que se vayan a dar las cosas para que realmente se reduzca la hipocresía, el populismo, la falta de seriedad por parte del gobierno de Trump en un problema que, bien lo dices tú, es de todos? ¿Cuándo o cómo? Yo vería dos escenarios. El primero de ellos es de corto plazo, que sería cosa de este mes, que se logren las negociaciones, que se lleguen a acuerdos, incluso no solo con México, sino entre los tres países de cara a la siguiente negociación del TEMEC, y que se logre establecer ya una línea como que se busque el daño mínimo a partir de este momento, ¿no? Ahora sí que cada quien se vaya con su golpe, que Estados Unidos diga, ok, yo ya probé mi punto, que sí puedo presionarlos a través de eso, pero que igual el primer ministro Trudeau y la presidenta Sheinbaum puedan también generar alguna declaración que permita que queden un poco más en una tensión leve, o que queden ya con una negociación efectiva y positiva, en donde pues ya no haya esos aranceles precisamente, y se genera a lo mejor un programa de atención conjunta, algo que les permita a todos dar la cara a su pueblo y decir, sí resolví. Eso sería el escenario positivo. Y el escenario negativo que vería es que efectivamente Estados Unidos se mantenga con su disposición, y que haya una recesión económica en Estados Unidos que pueda ser el mecanismo que empuje a que se suavice la política exterior de Trump. Una crisis Una económica interna, recesión porque eso es lo que se va a económica, generar. dices tú, una recesión económica. ¿Para qué? Y se incrementa el consumo de drogas, por supuesto, ¿verdad? Claro, pensaría yo que ay, no quisiera sonar un poco osada con esta declaración, pero yo diría que no les interesa el consumo de drogas, realmente. Ese no es el trasfondo. Entonces, no habría ninguna medición sobre eso. Lo que va a hacer que se cambie o no de opinión va a ser el tema económico. ¿Qué tanto va a soportar, o qué tanto les va a funcionar el cálculo que señalan de que ellos pueden bastarse por sí mismos con su industria nacional? Porque al final hay industrias, hay por ejemplo empresas estadounidenses que operan en México porque es más barato operar en México, pero igual llevan todos sus insumos a Estados Unidos, entonces ellos van a tener que pagar esos aranceles. Al final los aranceles siempre los va a pagar el consumidor. Claro, Entonces a Estados Unidos tampoco le va a convenir, porque la cantidad que ellos importan de México y Canadá en suma es más o menos del 43% en términos agrícolas, y en algunos productos específicamente pues es una cosa mayoritaria. Sabemos bien el caso del aguacate, que el 90% del aguacate que se consume en Estados Unidos es mexicano. Entonces, en ese tipo de detalles es que se va a ver el incremento, y es que la sociedad va a presionar porque ya va a ser muy costoso. Lo pueden pagar, pero al final, digamos que históricamente a la población, cuando se le pega en la economía es cuando tiene más participación, donde tiende a reclamar con mayor claridad a sus gobiernos que haya atención a las demandas, no tanto las drogas, la economía. bien decía un amigo mío hace ya algunos años, la parte más débil del ser humano es su bolsillo. Así es, O sea, ahí lo acabas tú de describir claramente. Van a reaccionar cuando les peguen el bolsillo, que es lo que más les duele. Muy bien. exacto. Pues Nancy, no sé si quieres agregar algo más a a este delicado y profundo tema. Pues diría que es una situación de crisis para los tres países. Estados Unidos no lo está viendo así como una crisis, porque pues el efecto vendrá después, pero es también una oportunidad que se tiene en el mundo, incluso, de ver el efecto que se tiene cuando se apoyan los discursos de odio. Esto ya se vivió, ya lo hemos pasado el siglo pasado,
tuvimos ya históricamente una situación en donde se construyó un discurso de odio tan fuerte hacia un sector de la población que nos llevó a una situación lamentable durante la Segunda Guerra Mundial. Es momento de que nos demos cuenta que esto puede pasar nuevamente si no tenemos esa conciencia de lo grave que es mantener este tipo de discursos y que es deber también de todos los países unirse para que haya, eh, se genere un equilibrio entre estas fuerzas, porque pues digamos que ahorita Estados Unidos está actuando en su papel de el líder del mundo, pero las decisiones que se están tomando nos van a afectar a todos Claro. y pues también a la sociedad estadounidense. Pues muchas gracias, Nancy. Te agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista en un día de descanso, pero realmente el tema es muy importante y el hecho de que tú hayas sido tan generosa en compartir esas ideas, pues ayuda a orientar también a la población y clarificar muchas cosas que empezamos a crear fantasmas y a crear argumentos y a crear odio a final de cuentas. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Efectivamente. Te mando Muchísimas un gracias por abrazo el espacio. y pues que este día que te he interrumpido tu descanso, el resto del día lo puedas cumplir. Muchísimas gracias. Igualmente que tengas un día de descanso. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.